Hola, muy buenos días para todas las personas que están conectándose a este Facebook Live de IES Consultores. Les damos la bienvenida a este gran evento de lanzamiento del libro La Revolución de los Riesgos del autor Hugo Guzmán Osechi. Esperamos que todo este contenido sea de gran valor para todos ustedes y no olviden que pueden interactuar con nosotros a través de los comentarios. Como moderador nos acompañará en el transcurso de la mañana Ferney Botello Forero. Él es profesional en Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo y especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros. Ferney, buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días para todos, excelente mañana de viernes, qué bueno verlos en este espacio. Hoy tenemos una emotiva transmisión, así que no se la pueden perder, porque en realidad tenemos con nosotros a un máster en seguros y gerencia de riesgos, muy destacado por cierto en este ámbito de los riesgos, que desde hoy se suma a la literatura colombiana con el lanzamiento de su primer ejemplar. Para que nos hagamos todos una idea, nos vamos a involucrar en el mundo revolucionario de los riesgos. Nicolás, y hablando de ese mundo revolucionario de los riesgos, para ti, ¿qué tan probable o qué tan posible sería que se llegara a presentar una caída de asteroides o qué tal una invasión de extraterrestres? Bueno, pues Ferney, la verdad es una pregunta un poco curiosa. Pues de entrada creo que todo lo relacionamos con el tema de las películas, la ciencia ficción y todo eso de la parte cinematográfica. De hecho es un tema muy interesante para uno pasar una tarde viendo en televisión, pero pues realmente yo no sé hasta qué punto pueden presentarse situaciones como estas. Es verdad, ¿no? Normalmente uno lo vería como en televisión. Yo podría decir que no está tan fuera de contexto en realidad, ¿sabes? Temas de avistamientos, de ovnis o diferentes fenómenos que se han venido presentando con el tiempo me generan la duda y la inquietud. Y de seguro si le preguntamos a cada persona que está conectada o que va a ver este video próximamente, ¿qué opinan al respecto de esta pregunta? En realidad podríamos sorprendernos con la variedad de percepciones que tiene cada uno, ¿verdad? Así que sin duda, de una u otra forma estamos hablando de incertidumbre. Lo interesante, Nicolás, de la incertidumbre es que de aquí surgen los riesgos. Y es así, en ese mundo, como se mueven entonces estos riesgos, se manejan de pronto entre dos fronteras. Por un lado podríamos decir o hablar de certeza total y por el otro lado podríamos hablar de incertidumbre total. Si habláramos de certeza total, podríamos decir que son todas aquellas variables o la relación de estas variables donde conocemos las acciones y las consecuencias, es decir, es determinística. Por el otro lado, podríamos hablar de incertidumbre total. En este caso, pues no se conocen como esas variables y la relación entre la acción y las consecuencias más bien son desconocidas. Y entre la certeza total y la incertidumbre total está el riesgo. Y en el riesgo, pues se conocen las variables, pero la relación entre la acción y las consecuencias es probabilística, puede que sí suceda o puede que no suceda. En realidad, si a ustedes como a mí, pues nos despierta el deseo de conocer y aprender sobre los riesgos, pues para eso podríamos hacerlo a través del libro La Revolución de los Riesgos. Uy, Ferney, qué interesante todos esos conceptos que pones sobre la mesa y pues bueno, creemos que todo eso es lo que vamos a aprender en este gran libro y tenemos una muy gran expectativa acerca de todo el contenido que tiene. Definitivamente nos llena de emoción estar aquí conectados y hablar de este tema de riesgos. ¿Qué tal si antes de empezar a hablar directamente con el creador del libro La Revolución de los Riesgos, mencionemos algunos agradecimientos expresados por el mismo autor para Néstor Hernández de Equidad Seguros, Fabián Peña de Mafre Seguros, Joan García del Politécnico Gran Colombiano, a su hermana Jessica Guzmán y su esposa Viviana Pacheco, por ese incondicional apoyo y motivación que le han brindado. Al equipo Comunitas Colombia, a Marta, Adriana y María Victoria, en su ayuda por la creación de estilo, graficación y edición del libro. Al equipo Woman Impacta, firma que apoya la imagen y el diseño promocional en estas redes sociales. Y por supuesto, pues a todas las personas que siembran de una u otra manera una bonita intención para este lanzamiento. Nicolás, pues sin más preámbulo y para todas las personas que sé que deben estar ansiosas en este momento, me complace presentarles a Hugo Guzmán. Desde el año 2004 trabaja en temas asociados a pólizas de seguro. En el año 2011 aborda los temas de riesgos asegurables y organizacionales. Es docente universitario, ingeniero, máster en seguros y gerencia de riesgos.
De igual manera, es especialista en alta dirección de seguros, conferencista y asesor en temas de gestión del riesgo, administración de empresas y, por supuesto, emprendimientos. Es de verdad un placer, un honor compartir a esta eminencia de personaje. Hablo de Hugo. Hugo, muy buenos días. Qué bueno tenerte aquí. Bienvenido. Hola, Ferney. Muy buenos días. Un placer poder estar acá con ustedes, mostrando un poquito de lo que hacemos, tratando de enseñar de manera didáctica, aunque pues los libros nos dan esa opción de poder mostrar qué es lo que hacemos y tratar de explicar un poco este concepto a veces tan incomprendido que es el riesgo, y tratar de que las personas sepan que es algo común, muy normal, y que todo lo encontramos en diferentes lugares. Así es, Hugo, excelente. De verdad que de pronto las personas pensamos que estamos ajenas a los riesgos, pero cuando empezamos a conocer de ellos, nos damos cuenta que estamos a diario con ellos y no son ese factor agresor, sino hacen parte de nosotros, ¿no? Hugo, de esta manera, y bueno, para empezar este conversatorio que estamos súper ansiosos, quisiera hacerte una pregunta, y es, ¿cuál fue la motivación especial para empezar a hacer este libro? Enseñar. Lo que pasa es que, digamos que todos empezamos por algo. Siempre que queremos hacer algo, tenemos una motivación personal, y de pronto cuando niño y cuando uno va creciendo tiene ciertos temores, y la pregunta que uno siempre se hace es cómo salimos de esos temores para seguir adelante, porque pues ahí está en la presentación, Mandela decía eso, ¿no? No es el miedo, sino el cómo lo venzo. Y empiezo yo a estudiar todo este tema de riesgos, a encontrar alternativas para decir, yo creo que las personas del común, como nosotros, podemos aprovechar esos miedos y salir adelante. Pero ¿cómo lo hacemos? Y empezamos nosotros a encontrar en las aulas personas que piensan como uno y empiezan a motivarlo a uno a decirnos, Hugo, cuéntame más, hasta que alguien dice, oye, ¿por qué no lo escribes? Ve, no es mala idea, sí, sabes que sí, sería chévere escribirlo, pero eso que se va quedando y se va construyendo y pasan años de investigación y empieza uno como en ese montaje de todas esas experiencias que uno va adquiriendo en el transcurrir de los años, hasta cuando uno llega al momento en que dice, lo tengo, o sea, como que ya hay un clic y tú dices, este es el momento, y ya pues viene todo el proceso de construcción, de escritura, y luego ya la etapa pues de edición, de revisión y todo este tipo de cosas que hacen que esto sea cada vez más motivante. Digamos que eso es lo que me movió, mis propios miedos y el cómo vencerlos. Definitivamente motivaciones de sobra, ¿no? Y me aterra y admiro, pues, afrontar esos miedos para asumir esos riesgos, ¿no? Que pues estamos viendo hoy en día el resultado. Hugo, ¿cómo fue y cómo se desarrolló la construcción de este libro? Bueno, la verdad eso empezó ya hace más o menos unos 5 años, llevábamos unos 5 o 6 años haciendo investigación al respecto. En los últimos año y medio, digamos que hicimos ya como una reconstrucción de todo lo que habíamos investigado. Digo habíamos porque yo tengo que agradecer también a muchos de mis estudiantes que con sus aportes siempre dieron un pincelazo a cada página del libro. Llega el momento hace más o menos unos 9 meses en los cuales me dedico pues a escribirlo. Eso es una tarea un poco ardua, el tema de organizar todas las ideas, porque a uno se le ocurren muchas cosas, pero digamos que no todas pueden ir en el libro. Lastimosamente a mí me hubiera encantado poder contar muchísimas cosas más, pero hay cosas que no se pueden contar porque pues digamos son muy específicas de una empresa o de una persona, y pues eso no se hace, éticamente no está correcto. Y ya hace más o menos unos 3 meses empezamos con todo el ejercicio de edición con el equipo Comunitas, hicimos toda la parte gráfica y todo este tipo de cosas de las redes sociales con Womo Impacta. Las personas que se agradeció al principio, que estuvieron muy pendientes, pues ayudándome en temas de corrección de Hugo, no digas esto, Hugo, por favor, guárdate aquello, oye, usa el tono correcto, y una serie de adiciones, y ya hasta hace más o menos un mes, digamos, ya pudimos terminarlo, pero siempre es un ejercicio arduo y la verdad lo recomiendo. La gente que tenga algún conocimiento para compartir, debería escribirlo y compartirlo. Me surge como esa área de pensar que no solo es la intención, sino la dedicación, la disciplina, el tiempo. Fueron 5 años, ¿no? Para poder tener este libro que tengo aquí en mis manos. Y precisamente estaba viendo que tiene un contenido de 172 hojas. Ya tuve el privilegio de leerlo, de conocer sobre esto, definitivamente pues súper recomendable. Y me surge una pregunta,
¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo este libro? Uf, no, lo que te digo, o sea, sinceramente escribiéndolo ya con recolección, más o menos un año. Pero porque es que ojalá, digamos, todos tenemos diferentes actividades que realizar. Entonces, tenemos que las actividades laborales, que las actividades familiares, que las actividades, digamos, lúdicas, deportivas y una serie de cosas. Entonces, toca buscar los espacios. De pronto, no, y la imaginación, porque a veces tú estás inspirado y te sientas a escribir y eso te fluye. Pero hay días en que tú te sientas y dices, esta página la voy a escribir y no te da un párrafo. O sea, no hay forma de que conecte tu cerebro con la intención de escribir. Entonces, entonces eso necesita tiempo. Y a veces de pronto estás en una conversación y llegan las ideas a tu mente y te toca decirle, mire, me voy porque tengo que ir a escribir mi libro. Y voy, me siento y me dan 2, 3 horas desconectado totalmente del mundo, dándole a las páginas. Una recomendación que sí le hago a todos los escritores que me funcionó a mí, para que te demores menos tiempo, es escribe todo. Porque a veces nos pasa que escribimos un párrafo y nos devolvemos a corregirlo. Escribe todo lo que se te ocurra. Y después, cuando hayas terminado, devuélvete y ahí sí organízalo, ponlo bonito y todo ese tipo de cosas. Porque mi tiempo, la verdad, yo creo, fue por eso. Porque me devolvía mucho a hacer corrección y volver a empezar. Pero ya cuando decidí escribirlo todo de una vez, el tiempo fluyó mucho más rápido. Y lo interesante, de pronto, bajo tu experiencia de la docencia, es hacer ver un tema que en realidad es complejo, que es técnico, que es de un estudio profundo, hacerlo de una manera fácil. Lo encontramos aquí en el libro, ¿no? Y bajo este contexto, pues, quisiéramos que todas las personas que están aquí, de pronto que tienen el interés, que ya están pensando en adquirir el libro, respondieran la siguiente pregunta y es, ¿cómo vamos a sorprender al lector? ¿Qué se va a encontrar el lector en el libro, Hugo? Pues digamos que precisamente como lo estás mencionando, Ferney, la idea es ir paso a paso dentro de la estructura de lo que es un riesgo. En el libro lo vamos a hacer desde la manera más práctica posible con ejercicios muy simples hasta algo un poco más técnico. Desde el conocimiento de lo que es el riesgo, de algunas metodologías que puedes implementar para identificarlo, desde el punto de vista de los procesos, digamos que es el boom desde hace muchos años para acá, el trabajar sobre procesos. Entonces vamos a aprender a identificar esos riesgos con algunas metodologías propuestas en el libro. Vamos a ver metodologías también de evaluación desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, mixto. Vamos a mostrar un poquito sobre lo que son los mapas de colores, las matrices de riesgo, cómo se van diligenciando poco a poco. Más o menos ponemos incluso algunos ejemplos al respecto. Y cerramos, digamos, tratando de mencionar algunas metodologías de tratamiento que te pueden ayudar a sortear esos riesgos, a saber exactamente qué hacer con ellos. Entonces, eso es más o menos. Y hay unas propuestas teóricas, por ejemplo, estoy proponiendo el plano de riesgos, que es una metodología que te permite a ti validar el riesgo positivo también, porque digamos que de pronto en el sector asegurador nos pasa mucho que nos sentimos más identificados con el riesgo negativo, pero también hay riesgos positivos que te permiten alcanzar objetivos. Entonces la pregunta que hago en el libro es, ¿cómo haces tú para encontrar esos riesgos positivos y que se multipliquen? O sea, que los puedas aplicar varias veces y de esa manera alcanzar tus objetivos. Entonces hago ahí algunas propuestas para que la gente de pronto quiera interactuar y tratar de mirar esas herramientas o esos ejercicios y ver si los podemos aplicar en la realidad empresarial. Dichas herramientas y dichos ejercicios no son tan organizacionales, ¿no? En realidad, pues, tuve la oportunidad de aterrizarlos a mi vida personal y nos damos cuenta que el riesgo está en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte sentimental, en la convivencia con la familia, en la convivencia como sociedad, con el entorno que nos rodea. Todas nuestras acciones están encaminadas siempre a la toma de decisiones frente a asumir un riesgo o evitar su ocurrencia. Y es un tema supremamente interesante. De verdad, si usted en este momento que está viendo este video, pues no conoce un poco sobre el tema de los riesgos, Hugo, ¿qué le podemos decir a esta persona? ¿De qué tratan los riesgos para que nos entienda y pues nos siga este tema que nos apasiona? Pues eso es el día a día. La verdad, yo creo que desde que tú te levantas en la mañana y tienes que tomar una decisión de si te levantas o no te levantas, ya empiezas a decidir
¿qué es lo que te puede pasar en el resto del día? Si tenías una cita a las 8 de la mañana y decidiste no levantarte, eso ya tiene un impacto sobre todo el resto de tu día. Y puede existir la posibilidad de que pase. O sea, no es una decisión a veces que uno pueda tomar con facilidad o a la ligera, porque de pronto esa reunión de las 8 de la mañana cierra el gran negocio que tú esperas, o de pronto es esa cita de trabajo que tú querías conseguir, o bueno, una serie de situaciones que se te pueden presentar en la cual tú tomaste la decisión de no hacerlo. Entonces, desde la misma toma de decisiones ya estás asociando riesgos. Y si esto lo vemos en el día a día, que es lo que pues es la charla que les tengo ahorita próximamente, pues empezamos nosotros a mirar que cada cosa o cada situación que pueda estar pasando en tu día a día puede estar cambiando el resultado final de lo que tú quieres. Porque digamos que es de allí parte todo. ¿Qué es lo que tú realmente quieres para poder alcanzarlo por X o Y motivo? ¿O qué te podría dificultar el que lo puedas alcanzar? Entonces, eso es el libro. Cuando tú lo lees y empiezas a leerlo, vas a encontrar eso, lo que tú mismo estás diciendo, Ferney, que cuál es tu día a día, cómo es tu vida. Por ejemplo, pongo un ejemplo de ir al médico, que alguna persona podrá decir, pero el médico, ¿qué tiene que ver con administración de riesgos? Lo vas a ver, ahí lo puedes leer, efectivamente, cómo la administración de riesgos se mezcla con un detalle tan práctico como ir al médico, o en diferentes situaciones del día a día y en el día a día empresarial. Porque pues no es solamente una herramienta para personas naturales, sino también para personas jurídicas, por ejemplo, que están construyendo su plan de administración de riesgos o están mirando un plan de continuidad de negocio o están haciendo una serie de actividades que a la postre, vuelvo y repito, les ayuden a alcanzar sus objetivos. Perfecto. Aquí ya empezamos también a tener interacciones con todas las personas que nos están viendo. Y bueno, quiero, antes de continuar pues, con nuestro proceso, quisiera compartir una pregunta que nos hace Jessica Peña. Nos dice, Hugo, entré a estudiar, dice que entró a estudiar seguridad y salud en el trabajo, es nueva en el tema, pero entonces la pregunta está enfocada, ¿qué podría encontrar yo en tu libro que me pueda ayudar a comprender y entrar a este mundo de los riesgos? Excelente pregunta. Hay un capítulo muy especial para bueno, realmente son algunas hojas del libro porque en mi concepto personal la seguridad y salud en el trabajo es todo un mundo que vale la pena estudiar completo. En las hojas del libro que te cuento te voy a ayudar a que tú logres identificar los riesgos de acuerdo al sistema en el cual estés trabajando. Entonces, hay una comparación que hago y que trato de utilizar durante todo el libro, que es la diferencia entre amenaza, peligro y riesgo. Y te organizo los riesgos dependiendo de estas tres definiciones. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando tú estés haciendo tu trabajo de campo, vas a poder identificar dos cosas súper importantes. El peligro o el momento en el cual una persona puede estar en riesgo y la probabilidad de que este evento como tal ocurra. ¿Para qué? Para que cuando tú termines tu informe puedas decir las actividades que yo tengo que realizar para evitar que esto pase son estas. Eso vas a encontrar en el libro. O sea, como ese paso a paso, desde la identificación del riesgo hasta que llegas al final y dices, esto es lo que yo debería hacer. O por lo menos, pues esto también está en el libro, no es tampoco lo que tú deberías hacer, sino lo que debería hacer la empresa a la cual tú le estés prestando el servicio, en donde tú estés trabajando. ¿Qué deberías proponerle a esa empresa para que haga, para que no ocurra? O para que sí ocurra, o ocurre, pues el impacto sea el menor posible. Perfecto, Hugo. Y ya mencionas algunos, temas de peligros, temas de amenazas, temas de riesgos, que tienen una definición interesante, diferente, pero se relacionan, ¿no? Están muy cercanas. Y en términos de seguridad y salud en el trabajo, pues también es una definición y se trabaja sobre estos términos, sobre estas definiciones. Sé que por medio del libro nos enseñas sobre la administración de riesgos, pero ¿qué tal, Hugo, si, a las personas que nos están viendo y a los interesados en adquirir el libro, les damos a conocer una síntesis de aquellos pasos claves para poder administrar los riesgos de una manera excelente? ¿Qué tal? ¿Qué nos podrías decir, Hugo? Claro que sí, entonces arranquemos con la promesa de valor que les dimos para hoy, los 4 pasos básicos para administrar riesgos, aunque al final les voy a mostrar 9. Pero voy a hablar solo de 4 que considero son como la columna vertebral de la administración de riesgos. El primer paso que yo te recomiendo que hagas para administración de riesgos es preguntarte, ¿hacia dónde vas?
el hecho de que tú te preguntes hacia dónde vas es como en la universidad o en el trabajo cuando te dicen, vamos a plantear los objetivos, las metas. Entonces tú dices, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No, yo quiero ser, no sé, deportista de alto rendimiento. Perfecto, entonces plantéate el cómo alcanzarás ese objetivo. Que yo quiero bajar 30 kilos de peso. Perfecto, plantéate el objetivo. En las empresas es lo que se conoce como misión y visión. Hay muchísimas empresas que tienen estos cuadros muy bonitos en las paredes. Uno entra a las organizaciones y los encuentra ya bien bonitos y uno los lee y dice, ok, yo me identifico con esta misión o me identifico con esta visión y yo quiero trabajar acá. Yo quiero ayudarle a esta empresa. Yo quiero tener negocios con esta empresa. ¿Por qué? Porque esos dos objetivos son súper importantes. Entonces, las organizaciones y las personas vivimos entonces en función de esos objetivos. Si tú quieres alcanzar ese objetivo, pues trabajas todo lo que sea necesario para alcanzarlos. Entonces, esto no es normal, no es común en una persona natural como yo o como ustedes. O sea, si soy una persona natural, no es común encontrar que tengan objetivos y metas. Ojalá fuera el común denominador y todos tuviéramos objetivos, todos teníamos una misión y una visión. En las empresas sí. En las empresas sí. Y lo que buscamos dentro de las empresas es que apliquemos decisiones basados en esa misión y esa visión. Ese es el paso 1. El paso 2 es que te preguntes dónde estás y qué necesitas para estar allá, para estar en ese objetivo. Cuando nosotros nos preguntamos dónde estoy, yo hago 3 preguntas básicas. La primera pregunta que yo te haría es financieramente, ¿cómo estás? ¿Tienes el dinero para poder sacar adelante eso que tú quieres sacar adelante? O no, más antes primero, ¿necesitas dinero para sacar adelante lo que quieres sacar adelante? Esa es una primera pregunta que te tienes que hacer. Una segunda pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuentas con los recursos necesarios? Los recursos necesarios son 4. Personas. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás trabajando? ¿Quién es tu equipo de trabajo? ¿Cuentas con ellos? Vuelve las finanzas, el dinero. Necesitas, tienes que pensar tecnológicamente hablando de, oye, ¿tengo el celular adecuado para tomar esas fotos que tengo que tomar? ¿O tengo el equipo, el computador, la laptop para poder hacer los trabajos que tengo que hacer? Y el cuarto, infraestructura. ¿Tienes la infraestructura necesaria? ¿Tienes el local, la oficina, la casa, el parqueadero, la bodega que tú necesitas para empezar a trabajar? Ese es el punto de partida luego de tener los objetivos. ¿Cuentas o no cuentas con esos recursos? Y esa parte, esos 3, finanzas. Y el tercero, perdóname, es el mercado. ¿Es un buen momento para lanzar tu producto o no lo es? En este momento la gente está comprando lo que tú quieres vender o la gente estaría interesada en comprar lo que tú quieres vender. Esa es una buena pregunta. A veces nosotros ofrecemos cosas en momentos que no lo son. Yo creo que, por ejemplo, los que venden tapabocas nunca se esperaron tener las bonanzas que tienen hoy día vendiendo tapabocas. Porque el COVID-19 en este momento, que para algunas empresas ha sido mortífero, para otras ha sido una gran oportunidad para salir adelante. Entonces, esas situaciones uno las analiza y uno se las pregunta cuando quiere saber dónde está. Y también para preguntarse cómo o qué necesitas para llegar allá. Porque si no tengo dinero, hombre, es momento de empezar a ahorrar. O buscar un familiar que te preste. A veces yo me pregunto qué pasaría si en un ascensor me hubiera encontrado hace 2 años antes de escribir el libro con una persona de estas que editan libros y me hubiera preguntado, Hugo, dime, ¿qué estás haciendo? Nos hubiéramos quedado encerrados 10 minutos y esa persona estuviera dispuesta pues a apoyarme en este mundo de la escritura y yo no hubiera tenido nada preparado para contarle lo que estaba haciendo y no poder aprovechar ese momento para sacar adelante mi libro. Entonces, eso hace parte de buscar qué es lo que me hace falta para lograr sacar adelante esos objetivos. El paso 3 es precisamente el preguntarte, ¿qué te ayudaría a alcanzarlo o qué te lo dificultaría? Y en este paso es donde encontramos los riesgos. Aquí es donde están los riesgos, positivos y negativos. Imagínense que ustedes estén preparados en ese ascensor. Con esa persona que ustedes necesitan les hace falta para poder montar su idea de negocio o para sacar adelante su proyecto o para ser esa persona que ustedes quieren hacer. Si ustedes ya están preparados, pues hombre, es simplemente llega la oportunidad y atacan, hacen lo que tienen que hacer. Por el contrario, si es una circunstancia negativa, pues la idea también es que estés preparado. Por ejemplo, si de pronto sacan una ley hoy
en la cual, en el país donde te encuentras, en la cual va en contra del negocio que tú tienes. Inmediatamente, si tú no estabas preparado, pues vas a tener problemas. Pero si tú estabas preparado, aprovechas la situación para sacar adelante lo mejor de la empresa, lo mejor de ti y continuar en búsqueda de alcanzar tus objetivos. Eso es el tercer paso, el que te ayudaría a alcanzarlo y que te lo dificultaría. El último paso, el cuarto paso, es lo que nosotros decimos, buscar herramientas que te apoyen para llegar a donde quieres estar. Esas herramientas son, por ejemplo, el hecho de que tú tengas o hagas un estudio de comunicación. ¿Para qué? Para vender ideas de negocio. Entonces, esto funciona hasta para pedir permiso para el papá. Si eres un muchacho de 15 años que estás cogiendo estos libros y quieres meterte en este mundo y quieres pedirle permiso a tu papá, pues lo mejor que podrías hacer es tener una excelente comunicación. Si quieres un ascenso en la empresa, pues tienes que tener unos buenos procesos de comunicación para que cuando hables con tus jefes, pues te ganes el ascenso. Si lo que quieres es hacer una venta de mercancía, pues tengo que estar preparado en lo que tengo que decir para que yo pueda vender esa mercancía o esos productos o esos servicios. Si no tengo servicio, si no tengo preparación en temas de comunicación, pues en el momento en que me toque hacerlo, voy a patinar mucho. Me va a costar muchísimo trabajo. Ahora, si necesito es dinero, bueno, yo ya les dije, empecemos a ahorrar. Ay, no, pero no me alcanza porque tengo muchos gastos. Deja de gastar. Mis ingresos son pequeños. Busca nuevos ingresos. Siempre hay alternativas para cada situación que te dificulte alcanzar un objetivo. A ver, yo no estoy diciendo que sea fácil. Esto tiene su tiempo. Ahí en el libro les cuento algunos detalles al respecto. O sea, como tratar de organizarte para que en algún momento, vuelvo y te repito, puedas alcanzar el paso 1, que es ese objetivo principal en el cual tú te tienes que enfocar. Y la administración de riesgos parte de eso, de incluso poder revisar que tus objetivos estén bien planteados. Porque a veces planteamos objetivos que no son claros. No son claros ni para uno mismo. O sea, uno los pone en el papel, cierra el cuaderno, se va, al mes regresa, lo lee y dice, yo escribí eso, no lo puedo creer, no lo entiendo. O sea, ¿esto tiene que ver conmigo? No sé. Entonces, todos estos 4 pasos hacen parte de esa columna vertebral de lo que es la administración de riesgos. Pero, como les prometí al principio, les voy a mostrar 9. En el libro, les muestro 9 pasos que creo que ya están viendo en pantalla. No sé si me confirmas, pero si ya se encuentra en pantalla el gráfico, donde técnicamente toda esta estructura que les acabo de contar se encuentra técnicamente explicada. Paso a paso, punto por punto, les voy contando cómo debería hacer usted una correcta administración de riesgos. Le hago unas recomendaciones. El libro trae como portada preguntas o signos de interrogación. Los signos de interrogación es porque lo invito a hacerse preguntas y a responder preguntas. Preguntas básicas, preguntas técnicas, diferentes tipos de preguntas que te permitan abrir el aspecto de lo que estás realizando y definir realmente cuáles son las mejores alternativas para sacar adelante tus proyectos y tus objetivos personales, tus metas. Eso prácticamente, en resumen, mi apreciado Ferney, es lo que traía hoy para contarles. Espero pues que de verdad les sea de muchísima utilidad. Claro, Hugo, mil gracias por compartir estos pasos. Mencionaste 4 de 9 y estos 4 definitivamente fueron impactantes porque ahí es donde uno, bajo el contexto, los objetivos y según lo que uno quiera, puede empezar a visualizar hacia el futuro qué es lo que puede salir bien, qué puede salir mal, qué no puede salir tan bien, para que desde ya pues, se puedan establecer todas esas herramientas que nos permitan ese apalancamiento y lo que se conoce como la resiliencia para poder sobreponerse ante aquellos eventos que de pronto nos puedan impactar de una u otra manera. Palo Santos nos pregunta, con este tema del COVID, y bueno, tú lo mencionaste, ¿no? Ya vamos para año y medio con el tema del SARS-CoV-2 a raíz de la COVID-19, algo que ha venido impactando a todas las personas de una manera positiva, como lo mencionabas ahí. Para algunos sectores ha sido positivo, para otros no ha sido positivo, hablando de sectores. Y hablando de sociedad, pues todos nos hemos visto afectados, todos estamos impactados por este tema. Y él nos pregunta entonces lo siguiente, nos dice, con este tema de la COVID, a los que tenemos negocios que nos afectó de una manera importante o nos afectó mucho, ¿qué podríamos hacer para ayudar a mitigar o disminuir
estos riesgos que se han venido presentando? Hay últimamente bastante bibliografía al respecto. Sinceramente, yo siempre parto de los procesos. Lo que pasa es que este estudio casi que no se realiza dentro de las organizaciones, pero yo hablo de un proceso transversal en la organización. Hay procesos que conocemos en nuestro macroproceso, si lo hagamos de la empresa. Entonces tenemos los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de apoyo, ¿cierto? Yo les digo, vamos a hacer un proceso transversal. Vamos a hacer un proceso que corte todo el macroproceso y que se vea con claridad cuáles son las conexiones entre cada uno de los procesos principales. De esta manera, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr identificar qué es lo que sostiene a tu empresa, qué es lo importante para tu empresa y cuáles son los recursos que tú necesitas para que esa parte importante se mantenga funcionando, porque es lo que ha tocado hacer. En muchas empresas ha tocado despedir personal, en muchas empresas ha tocado disminuir la producción, en muchas empresas han tenido que cerrar. Entonces, identificas primero aquello que es importante para la organización y que la mantiene funcionando. Empiezas a mirar todos esos, el estudio de los recursos que les contaba hace un rato, las personas, los equipos tecnológicos, la infraestructura, la parte financiera de sostenimiento. Esto incluso te ayuda cuando estás en construcción de los planes de continuidad de negocio. Si tú haces este ejercicio más o menos así, perfecto. Ahora, ¿cuál sería el segundo paso? Es identificar en el mercado qué de lo que tú tienes allí puedes seguirse vendiendo o compartiendo o cuáles son las oportunidades de mercado que están naciendo y que estén asociados a tu negocio. Hay muchas empresas que cambiaron su negocio. Hay muchas empresas que tenían sistemas de producción para, no sé, algún tipo de equipos o bienes para poder caminar en zonas eléctricas o para poder hacer trabajos de altura o para poder, entonces ya tenían las máquinas o tenían los procesos montados y ahora con el tema del COVID simplemente cambiaron de producto y empezaron a producir otras cosas como el ejemplo ahorita que les contaba del tapabocas para poder mantenerse en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el mercado se abrió muchísimo en el tema de los tapabocas, hablando de los tapabocas. Una empresa pudo haber dicho, hoy vendo 1 millón y mañana está vendiendo 5 millones, 10 millones de tapabocas al año. ¿Por qué? Porque la demanda es muy alta. Entonces, al tú identificar en ese proceso transversal todas las herramientas que tienes dentro de tu empresa que puedes aprovechar, te permite identificar esas oportunidades y aprovecharlas. Entonces, eso es lo que toca buscar. Ya las pérdidas están. O sea, no te puedo decir ahora, tranquilo, que ya pasó, que no, porque hay que ser conscientes de que ya lo que pasó, pasó, pero tenemos que mirar hacia adelante. Y si realizas un ejercicio como este, es probable que tengas éxito y es probable también que puedas recuperar esas pérdidas en algún porcentaje y empezar a crecer en nuevas alternativas. Perfecto, ¿no? Definitivamente creo que está claro el tema, pero quisiera de pronto complementar lo que Pablo nos dice y es esas personas que han venido afectándose por la COVID-19, las organizaciones puntualmente. En este momento, si tuvieran una póliza de seguros, ¿qué póliza de pronto les logró apalancar o de qué manera lograron transferir el riesgo para lograr soportar lo que hoy estamos viviendo? ¿Cuál nos podrías decir o cómo lo manejaron? O bajo esa administración, ¿qué herramientas utilizaron para lograrlo hacer? Ok, vale, Ferney, gracias. Sí, imagínense que hicieron el plan de administración de riesgos, antes hicieron un proceso de administración de riesgos, se identificaron, hay una estructura de continuidad de negocio en la cual uno determina en el tiempo cuánto me voy a demorar para recuperarme por la acción de un riesgo. Cuando nosotros encontramos esas situaciones, el impacto es la interrupción del negocio, que fue lo que precisamente pasó con el COVID. En un momento a otro dijeron, no produces más, no puedes vender más, no puedes salir a la calle. Se acabó esto, espérate un momento, vamos a hacer algunas cosas y te prometo que algún día tú vuelves a abrir. En ese momento queda uno mirando al techo o queda uno preocupado porque dice, miércoles, ¿y ahora qué hago? Hay una póliza de seguros que cubre precisamente esa interrupción del negocio y se llama póliza de lucro cesante. La mayoría de pólizas están orientadas a daños. Entonces, por ejemplo, el incendio, el terremoto, la explosión, ese tipo de situaciones son las más comunes dentro de estas pólizas de lucro cesante que cubren esa interrupción del negocio. En dado caso, este tema del COVID, que es una enfermedad
es una enfermedad y además es un riesgo de personas, no está como una alternativa fija dentro de estas pólizas. Es más, no todas las compañías aseguradoras lo promueven. ¿Por qué? Porque digamos que no era una circunstancia que se repita muy común. Es muy fácil que tú escuches, hubo un terremoto en tal parte y hay terremotos allá mensualmente. Hay lluvias fuertes en tal lugar, hay tsunamis en tales sitios. Digamos que son riesgos que uno escucha más comunes. Pero hablar de una enfermedad pandémica es muy raro. Es más, ocurre más o menos cada 50, cada 100 años. Entonces, en ese sentido, digamos que por eso, o muy probablemente por eso, las compañías aseguradoras no lo tenían tanto en el radar como para promoverlo con toda tranquilidad. Entonces, y que la gente lo supiera y quisiera adquirir esta alternativa, porque, a ver, cada riesgo que tú pones en una póliza de seguros cuesta. Entonces, si tú puedes ahorrarte unos pesos en unos riesgos que tú crees que no te van a pasar, pues obviamente no los vas a asegurar. De aquí en adelante, yo creo que las empresas deben empezar a pensar en que existen estas alternativas de aseguramiento y de que las pueden utilizar para si en eventuales casos se volviera a presentar, pues ya estuvieran preparados. Perfecto. Definitivamente, ¿no? Esa falta de tener la claridad, porque digamos que es un vacío que de pronto nosotros tenemos en esta área y es la intangibilidad de la frecuencia con la medida que se presentan estos eventos. De esta manera, pues, nos acostumbramos de una mala manera a esperar que nunca nos va a suceder, que de pronto le sucedió al vecino, al amigo, a la persona externa, pero a nosotros no nos ha afectado y como no nos ha afectado, pues no nos preocupamos por administrar los riesgos. Así que otro aprendizaje importante de esta pandemia es que sí es necesario de pronto gestionar los riesgos y apalancarlos a través de estas pólizas y que sí existen pólizas que en este momento han ayudado a soportar la existencia de muchas pymes, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Bajo esto, podríamos decir que encontramos también, por otro lado, algunos riesgos que dependiendo su objetivo pueden ser positivos o negativos. Es así como la ISO nos define el riesgo como esa incertidumbre en el logro de los objetivos. Y precisamente, Hugo, te cuento, Carlos Mauricio Moreno nos hace una pregunta. Háblanos, por favor, más sobre los riesgos positivos y su forma de administración. De esta manera, ¿cómo le podemos decir a Carlos qué riesgos positivos encontramos y cómo gestionarlos de una manera correcta? Ok, vale, gracias, Carlos Mauricio, por la pregunta. Digamos que me voy a referir a una clasificación, ¿vale? Aquí hay muchas clasificaciones en temas de riesgo, me voy a referir a una, y es el riesgo económico como gran sombrilla. Debajo del riesgo económico vamos a tener los riesgos asegurables, como el que mencionábamos ahorita, de la detención o la pérdida de utilidad de una empresa, y los no asegurables, que son precisamente la pregunta que hace Carlos Mauricio. Son los riesgos que están basados en la toma de decisiones. Yo les contaba al principio cuando estábamos hablando con Fernay precisamente ese tema de la toma de decisiones, y el tomarla o no tomarla, pues te lleva o te conduce a una determinada situación. En esos riesgos de la toma de decisiones, que son lo que denominamos riesgo especulativo, muchas personas escuchan riesgo especulativo y empiezan a pensar inversión, bolsa, vamos a comprar acciones. Sí, pero no son los únicos. Digamos que existen riesgos políticos. Por eso es que nos preocupamos todos los días por qué está pasando en el gobierno, qué decisiones están tomando, cuál es la nueva ley que está saliendo, ¿cierto? Hay riesgos sociales, digamos desde el punto de vista contractual. En nuestro país se están debatiendo normas para disminuir la jornada laboral. ¿Qué impacto va a tener eso sobre las organizaciones? ¿Vamos a perder los empleos? Empiezan a pasar una serie de circunstancias. Están los riesgos financieros. Un riesgo financiero tú puedes decir liquidez, crédito, mercado y otros que tú puedes encontrar basados en riesgo financiero. Y así, esos riesgos como tal, cuando tú los mezclas en las organizaciones, empiezas a darte cuenta que todos impactan de algún modo en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que incluso está en el libro que lo denominamos la integralidad. La integralidad es todos por el objetivo, todos trabajamos en riesgos. Desde la cabeza hasta los pies, todos trabajamos en riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo hago, por más insignificante que crea que es, impacta en algún modo ese objetivo. Y si yo lo hago bien,
estoy ayudando a la compañía a alcanzar el objetivo. Si lo hago mal, por de pronto una mala decisión, pues estoy también impactando directamente el objetivo. Entonces la idea sería empezar cada uno de la organización a identificar esas situaciones, hacer listados de situaciones, que después un experto en riesgos, un administrador de riesgos, te diga, eso es una amenaza, eso es un peligro, eso es un riesgo, es otro tema. Pero tú empiezas a identificar situaciones que puedan afectar tu normal funcionamiento o encontrar situaciones que te dicen, wow, por acá, que son estos riesgos especulativos, por acá es donde yo tengo que estar haciendo mi trabajo porque cada vez que lo hago alcanzo más y más fácil ese objetivo. Y así sucesivamente ir escalando dentro de la organización. Existen metodologías desde la parte de la junta directiva hacia abajo o desde la planta baja del edificio hacia arriba. Eso ya es un sistema que se implementa dentro de las organizaciones. Pero digamos que esas situaciones, esos riesgos especulativos se administran de esa manera, buscando que toda la organización se conjugue junta para alcanzar esos objetivos y cumplir pues con su misión y su visión. Perfecto, Hugo. Queda ese sinsabor, en qué momento será positivo y en qué momento será negativo, ¿no? Y entonces surge, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a identificar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y en eso nos trata mucho el tema en el libro frente a la gestión y administración de los riesgos. César García nos pregunta, buenos días, trabajo en contratación pública y quisiera saber si el libro o el contenido del libro habla sobre matrices de riesgo. César, muy buenos días. Sí, hay un capítulo dedicado a las matrices de riesgo. Incluso hay algunas recomendaciones con respecto a los títulos. A mí me encanta la contratación estatal. La contratación estatal, lo que he estudiado al respecto se basa en Colombia Compra Eficiente. Tiene una metodología de administración de riesgos bastante interesante y esa metodología es muy acorde al libro que te estoy presentando, y el resultado de esa metodología de administración termina precisamente en estas matrices de riesgo, y además te propongo unos mapas de colores. Entonces, hay los títulos de cada una de las matrices que vas a encontrar en el libro. Te proponen precisamente ese paso a paso, desde la identificación del proceso que vas a analizar, los objetivos de ese proceso, cuáles son las actividades que se realizan, cuáles son las herramientas que utilizas. Vas a poder identificar esas circunstancias que tú crees que te pueden poner en riesgo, por ejemplo, la constitución de un contrato. Vas a poder encontrar cuál es el impacto que podría causar en la materialización de esos riesgos. Te propongo que tengas una serie de tratamientos. Te propongo incluso, lo menciono un poco sobre el riesgo residual. Luego del riesgo residual, pues ahí ya de ahí en adelante puedes sacar otra matriz exactamente igual basada en riesgo residual. Entonces, esas propuestas las vas a encontrar. Y pongo un ejemplo muy práctico, en mi concepto muy personal, los riesgos reales, que son riesgos asegurables, son muy fáciles de cuantificar. De pronto en un contrato estatal es complicado decir cuánto tiempo va a parar la obra por culpa del derrumbe. Y entonces tú hiciste el análisis de riesgo de esa circunstancia, pero no puedes determinar exactamente cuánto tiempo va a parar. Entonces decir tú, eso va a tener un impacto en el contrato de 25 días, que eso equivale a 50 millones del presupuesto estatal, y eso va a coger al interventor y le vamos a pagar tanto. Y no es tan fácil cuando nosotros hablamos de ese tipo de riesgos, digamos desde el punto de vista, podrían decirse especulativos, porque no lo podemos hacer. En cambio, el riesgo real, yo te puedo decir a ti, se quemó el computador, ¿cuánto vale el computador? 2 millones, perfecto, súmalo. Ah, que se quemó el escritorio, ¿cuánto vale? 600,000, súmalo. Y así sucesivamente vas construyendo el ejercicio. Entonces, en el libro sí te lo digo claramente, el ejercicio, el ejemplo que utilizo es de riesgos reales para poder encaminar todo este concepto de matrices de riesgo. Y cuando hablo de plano de riesgos, también te invito a identificar los riesgos positivos de los proyectos. Porque una cosa que nos dimos cuenta cuando hacíamos estos ejercicios es que los proyectos se venden antes de... Y entonces se venden con respecto a los beneficios que dan. ¿Qué beneficio da el poder hacer esa vía, por ejemplo? El poder construir ese parque, el poder hacer ese refuerzo estructural, el por qué, el antes de.
porque de esa manera es que se venden los proyectos. Yo les decía ahorita el ejemplo de las comunicaciones. Eso está dentro del libro, no se profundiza tanto al respecto, pero está. Lo puedes encontrar, César. Muy bien, Hugo. Perfecto. Yo creo que vamos dando respuesta y bueno, se nos acerca el tiempo para empezar a hacer el cierre. Estaba leyendo aquí un apartado de tu libro sobre percepción de los riesgos. ¿Qué nos puedes decir sobre percepción de los riesgos? Porque lo hablábamos con Nicolás al principio. Todos tenemos una percepción diferente frente a este tema de riesgos y cómo lo podemos manejar y saber, establecer esos procedimientos necesarios para la gestión. Me voy a referir, gracias Fernando por la pregunta, yo me voy a referir a un poquito de PNL, programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística te dice que tienes, todo esto está en el libro, que tienes 5 formas de que toda la información que pasa en tu mundo ingrese a tu cerebro. Lo puedes hacer por los ojos, la nariz, la boca, el oído y el tacto. ¿Sí o no? Todos sabemos. O sea, si tú tocas algo áspero, lo sabes. Si ves un accidente, lo sabes. Si pasa algo alrededor, un aroma. Miren, por ejemplo, han dicho que para hacer un buen negocio, un buen olor a café o un buen olor a pan recién horneado hace que tú como que respires delicioso y puedas cerrar un buen negocio. Entonces, esa circunstancia neurolingüística o más neuro hace que tú puedas tomar ciertas decisiones y esas decisiones están de acuerdo a esa percepción que tú tienes del mundo y lastimosamente cada uno de nosotros tiene una percepción diferente a pesar de que díganlo, 2 niños gemelos, siéntenlos, ellos comen en el mismo lugar, estudian en el mismo colegio, tienen los mismos compañeros y el uno le tiene miedo a las alturas y el otro no. El uno cree que, no sé, el mundo se va a acabar y el otro no. El uno cree que la mamá es la más espectacular y el otro cree que es el papá. Pero se criaron en el mismo sitio, los mismos pensamientos, la misma educación. Entonces ahora imagínate en riesgos. Yo mencioné ahorita riesgo, peligro y amenaza. Pero la gente puede decirme, Hugo, estoy en desacuerdo contigo. Lo que tú dices que es riesgo, para mí es peligro. ¿Ok? No, lo que yo creo que para él es peligro y para ti es riesgo, para mí es amenaza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vuelve y juega el tema de la percepción. ¿Cómo yo estoy educado? ¿Cuáles fueron las familias, las personas que me educaron? Mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis hermanos. ¿Dónde trabajé? ¿Cuál es el área donde trabajo? Yo decía hace un rato, los de seguros siempre estamos pensando en riesgo negativo. Pónganse a pensar, pregúntenle a una persona que trabaja en seguros, dígame un riesgo, siempre le va a decir un riesgo negativo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Pero pregúntenle a una persona que no tenga ni idea del tema de seguros, pero que sepa algo de riesgos y empieza a pensar en riesgos especulativos, como el de la inversión, como ganarse la lotería, por ejemplo. Eso es percepción. Eso hace que tú cambies dependiendo entonces también el tema de las inversiones. Si eres una persona arriesgada para invertir, pues hombre, aprovecha y hazlo. Pero hay una persona que dice, perdón, yo no lo hago. Yo prefiero invertir en comprar una casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen una percepción sobre el riesgo totalmente diferente. Porque, vuelvo y repito, el entorno o el contexto en el que te desarrollas hace que tu pensamiento sobre las situaciones que pasan en tu entorno cambie. Tú lo pusiste como ejemplo hace un rato. Tú decías, hay una persona que dice que nunca me va a pasar. Le pasó a mi hermano, le pasó a mi abuelo, le pasó a mi vecino, le pasó a tal empresario. A mí no me va a pasar. Ok, eso está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal pensar en positivo. Pero por los que administramos riesgos sí te decimos, listo, no te va a pasar, pero ten una alternativa por si te pasa. Lo decíamos también ahorita con el tema del lucro cesante. Listo, no sé si se vuelve a presentar una pandemia porque es posible que la próxima pandemia sea en 50 años. Pero venga, con todo esto que está pasando, esta globalización y todo esto, ¿qué tal si pasara en 20? ¿Qué harías? Prepárate. No te digo, mátate la cabeza sufriendo porque la próxima pandemia, no. Es simplemente plantéate alguna alternativa y que tú digas, ay, gracias a esa charla y a ese libro de la revolución de los riesgos, yo estoy preparado. Ya no me mato. Cuando pase, saco mi libro donde lo anoté y lo pongo en práctica. Todo esto hace parte, mi apreciado Fernández, del tema de la percepción. Gracias, Hugo. Así que, de hecho, si no conocemos muy bien el tema de los riesgos, valdría la pena buscar a estos profesionales o expertos que son indispensables en la materia para tener mayor certeza del tema.
Félix Ávila nos dice, hola Hugo, soy Diana Ávila, me estoy formando para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento. Como experto en el tema, ¿qué consejos me darías para poner en práctica una vez tenga la oportunidad de iniciar en mi rol? Trabajar con toda la organización. Yo creo que es súper importante que tú tengas la posibilidad de conocer cada uno de los procesos de la organización y los intereses particulares, Diana, de cada uno de esos procesos. El hecho de que tú tengas esa información te va a permitir identificar qué es lo que tu empresa tiene que cumplir, ya sea porque es mandatorio, o sea, porque el gobierno nacional te lo exige, o porque es algo aceptado por tu organización, como por ejemplo el tema de satisfacción del cliente, o como puede ser el tema del cumplimiento de las entregas, o diferentes circunstancias que la empresa ha adoptado para sí misma y que dice, esto yo lo tengo que cumplir y se lo tengo que cumplir a mis clientes como valor agregado. Cuando tú conoces los procesos, ahora hay que generar sinergias. Entonces yo hablaba de la integral. Entonces, y también les dije hace un rato que teníamos que pensar en cuáles son esas circunstancias que pueden afectar el normal funcionamiento de la empresa. Eso lo conocen al dedillo las personas que trabajan en los procesos. Tú te sientas con ellos, obviamente con los directivos. Imagínate si estás en una empresa de 200 personas, 500 personas, 2000 personas, sentarte uno por uno es una locura. Pero tienes que empezar a generar esas sinergias por lo menos con las cabezas de cada departamento y que ellos te puedan brindar esa información. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que ellos tengan esa información y que te colaboren a ti, se están ayudando mutuamente a cumplir los objetivos personales del área y de la empresa. Entonces, eso es lo segundo que tendrías que hacer, lograr esas sinergias. Tercero, cumpliendo un poquito con los 4 pasos que recomendé hace un momento, empieza a anotar cuáles son las circunstancias que pueden afectar cada una de esas cabezas. Ellos son los que dirigen, ellos son los que saben, ellos te van a contar. Tú en ese mismo momento les puedes pedir a ellos que te apoyen y te digan, bueno, venga, desde el punto de vista legal, ¿sí? Que digamos es una de las partes más importantes, cuéntame cuáles son las leyes o las normas que debemos o tenemos que tener en cuenta. Y ellos se las saben. Te lo garantizo, ellos ya saben cuáles son. Te pueden dar un insumo importante para que tú empieces a prepararte porque pues tú vas a generar como las directrices del cumplimiento de la organización. Entonces ellos empiezan a darte la información, te empiezan a anotar, te empiezan a decir qué es lo más importante y tú empiezas con esas sinergias a construir tus primeros informes para tú empezar a establecer realmente qué es lo que tienes que cumplir. Para que al final tú puedas llegar a la junta directiva con tu informe y decir, estamos de esta manera. Esta es la información que estamos estudiando. Esta es la información con la que trabajamos. Estas son las herramientas tecnológicas que utilizamos para hacer seguimiento a estos controles, porque también vale la pena a veces hacer inversiones en temas de seguimiento, el tema de cumplimiento. Las normas, por ejemplo, en Colombia cambian muy seguido. Entonces, cada día sale una norma nueva, la Corte Constitucional se pronuncia en algo particular y cambia todo el panorama que teníamos anteriormente y se nos escapan las cosas. A veces incluso con los que hicimos esas sinergias. Entonces, de pronto tenemos también que invertir en herramientas que te permitan hacer seguimiento al cumplimiento. Y al final, pues ya es una retroalimentación. Eso tiene que subir y bajar en cascada. Las personas que están dentro de tu organización deben tener claro cuáles son los cumplimientos que hacemos, cuáles son las metas que tenemos que cumplir y de esa manera trabajar, vuelvo y repito, mancomunadamente para alcanzar los objetivos de la organización. No, sin duda nos damos cuenta, Hugo, que cuando hablamos de riesgos es un tema muy extenso, depende del contexto. Al hablar de pronto, Diana, que nos menciona el tema de cumplimiento, tendríamos que hablar de el detalle del sistema de administración de riesgos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo. Y bueno, se extiende, es gigante, pero bueno, nos da ya la visión de saber qué tiene el libro. Algo importante que la gente ya está conectada, está con el interés de saber, y nos dice César García, perfecto, muchas gracias. ¿Dónde puedo adquirir el libro? Al igual, Flora Costa nos dice cómo adquirir el libro en formato digital. ¿Cuál sería ahí la pregunta entonces? ¿Lo tenemos en formato físico y digital, Hugo? ¿Y de dónde lo podemos conseguir? Sí, en este momento, gracias por la pregunta. El libro está en Amazon, ya está en Amazon en formato digital. Esperamos en las próximas horas esté en formato físico también. Se puede imprimir desde Amazon. En diferentes lugares, no en Sudamérica. En Sudamérica no se puede imprimir, solamente se adquiere en formato digital desde la plataforma Amazon, por las reglas que ellos tienen.
En Colombia está también en Mercado Libre. Lo puedes adquirir en Mercado Libre, en este momento ya está en Mercado Libre y tenemos suficientes existencias para las personas que deseen tenerlo en físico. Esas son las dos alternativas que hoy día estamos manejando para la adquisición del libro. Bueno, Hugo, definitivamente yo ya lo tengo y vale la pena adquirirlo. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Vas a obsequiar de pronto un libro? ¿Cómo podemos acceder a él? Bueno, no sé, tú nos dirás. Claro que sí, claro que sí. Pues la verdad, primero que todo, Fernanda, y agradecerte este acompañamiento que has hecho el día de hoy. Nicolás, que está detrás de bambalinas, pendiente pues de todas estas cámaras, hacer los cruces, poner los mensajes y todo ese tipo de cosas. Gracias a ambos por su trabajo. La verdad estoy muy contento. Sí, efectivamente quiero regalar este libro a las personas que amablemente me acompañaron y se inscribieron, se tomaron el tiempo para inscribirse y asistir a este evento. Fueron ya 88 personas. De verdad, muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme. Entonces, perdón, 92, me están actualizando la cifra, 92 personas. De verdad, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para inscribirse. Entonces quisiera, Fernanda y Nicolás, de pronto alguno de ustedes me regale un número del 1 al 92 y con muchísimo gusto esa persona que esté en ese número, pues le envío su libro. Vámonos con Nicolás, que siempre tiene una muy buena espalda. Nicolás. Bueno, yo diría el número 15. Muy tan cercano. Listo, ya la tengo, se llama la señora Patricia Gómez. Mi apreciada Patricia, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por haberte tomado el tiempo. Te escribiremos a tu correo para solicitarte la información necesaria para hacerte llegar el libro a tu casa o al lugar donde tú nos digas. Entonces, felicitaciones, es un gusto para mí compartir contigo este ejemplar. Muchas gracias. Qué envidia, Patricia. Sin duda sé que vas a disfrutar de este libro. Hugo, agradecemos muy especial, definitivamente, no solo yo, seguramente todo el lector que adquiera el libro va a estar muy agradecido por compartir con nosotros estos conocimientos, estas experiencias, estas vivencias, que de hecho tienen fundamento con la preparación que has tenido. Mis mejores deseos, mis mejores deseos en este proyecto. Ojalá no sea el primer libro, sino que salga de pronto un lanzamiento de un tomo 2. Nicolás, definitivamente yo pienso que este es un proyecto que será de gran éxito. Claro que sí, Ferney. Pues Hugo, mis mejores deseos en este proyecto que empieza el día de hoy. Muchas gracias también a Ferney por apoyarnos el día de hoy en la transmisión. Gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron muy pendientes a través de los comentarios. Deseamos que este libro, que cuando lo vayan a comprar, pues cumpla con todas sus expectativas. Es un libro que tiene un gran valor y ya saben que está disponible también para que lo compren. Amazon, Mercado Libre, pueden conseguir su versión física, en su versión digital. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones. Gracias, Hugo. Gracias, Ferney. Y gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Mil gracias. Gracias, Hugo. Un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Mil gracias. Hasta pronto. Chao.